Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. La historia tiene una característica única que la diferencia de todas las demás ciencias, o incluso que pone en duda su condición de ciencia, y es que hay una sola historia. Entonces, todos los hechos históricos se nos aparecen como necesarios, como inevitables, por la sencilla razón de que todos ellos ocurrieron. Esto es lo que los define como hechos históricos. Pero no sabemos qué tan probables fueron. Sabemos que todos los hechos que ocurrieron tenían alguna chance de no ocurrir. Existía la posibilidad de que las cosas hubiesen sido de otro modo. Pero no sabemos qué tan probables eran. ¿Una probabilidad en 2? ¿Una en 10? ¿Una en 1.000.000? No lo sabemos. Y estaba fantaseando con esto. Me imaginaba que viajaba en el tiempo a la Grecia clásica y conversaba con varios pensadores que intentaron entender las leyes del mundo y predecir el devenir de la historia. Aristóteles, Heródoto, Tucídides, Protágoras. Les decía que venía del futuro y que les iba a contar lo que ocurrió después de su muerte en el mundo. Esa era una sociedad fatalista donde hasta los más cultos de ellos consultaban habitualmente oráculos y adivinos, así que aceptaban esto sin chistar. Les decía que la guerra del Peloponeso fue solo la primera de su tipo. A la era de las guerras entre ciudades le siguieron las luchas entre confederaciones de ciudades. Esto no lo sorprende en lo más mínimo. A la lucha entre ligas y confederaciones le sigue la era de los imperios. La era es ahora entre imperios liderados bien por una ciudad, bien por un general carismático. Esto tampoco lo sorprende, especialmente a Tucídides, que lo había previsto. Las guerras por el dominio del Mediterráneo ya no son solo entre griegos, los bárbaros se suman al juego. Nuevamente, hay pocas caras de sorpresa. Ya en la última década de la guerra del Peloponeso, fenicios, tracios, macedonios, persas habían desempeñado un rol importante. Finalmente, una única ciudad controla todo el Mediterráneo. Su imperio se extiende por miles de kilómetros y no tiene rivales. La capital del imperio se vuelve rica, multitudinaria, ostentosa como ninguna otra ciudad en la historia. Ok, tiene sentido, me dicen todos. Y entonces añado, a propósito, esa ciudad fue Roma. You serious? A nosotros, que nacimos varios siglos después, oír hablar del Imperio Romano, de las legiones romanas, etc., nos parece la cosa más natural del mundo. No prestamos atención a que nadie predijo el Imperio Romano, y de hecho casi no hay menciones a la ciudad de Roma antes del Imperio. Nadie le prestó la menor atención. El primer intento serio de explicar el Imperio Romano fue escrito recién en el siglo I a.C., por el historiador Dioniso de Halicarnaso, desafiando la creencia general de que el Imperio Romano había sido la consecuencia de una serie asombrosa de casualidades. En este video sigo mayormente la hipótesis de Dioniso. A principios del siglo II a.C., las civilizaciones del bronce se colapsan. Egipto está gobernado por una serie de señores de la guerra, uno cualquiera de los cuales tiene el título de faraón, a veces varios al mismo tiempo. Las potencias navales griegas se disuelven y el Mediterráneo se llena de piratas. El comercio se vuelve prácticamente imposible. Asia entra en una especie de era feudal y la escritura mayormente se pierde. De ahí que se llama a esta época la Edad Oscura. Las leyes y las costumbres se vuelven mucho más rústicas que en la era previa. Y en esos tiempos, en el siglo VIII a.C., llegan al centro de la península itálica varios clanes patriarcales que hablan griego. Sabemos que eran micénicos, venían de alguna ciudad destruida que sus descendientes quisieron identificar con Troya, y lo más importante, eran pocos. Tenían unos pocos cientos de hombres y estaban rodeados de grupos étnicos hostiles y mucho más numerosos que ellos. Fundaron una ciudad y su rey tomó dos medidas muy atípicas, por no decir únicas, en una ciudad griega. Una,
le ofreció la ciudadanía a prácticamente cualquiera que la quisiera, y 2, no hizo distinciones legales entre griegos y bárbaros. Para mostrar lo inusual que era esto, baste citar que en Atenas, por la misma época, había menos trámites legales para declarar una guerra que para ser ciudadano un extranjero. Reunió así unos 3.000 hombres armados. Ese ejército era culturalmente heterogéneo y cada uno llevó sus propias armas. El rey, en vez de intentar forzarlos a adoptar una estrategia o armamento particular, se fijó qué tenía y los ordenó del modo más eficiente para la batalla. Sus vecinos vieron que esa población estaba creciendo y pronto los romanos tuvieron sus primeras guerras. Los romanos apuntaron sus primeras victorias e hicieron otra cosa atípica, movidos también por su escasez de hombres. No destruyeron las ciudades derrotadas, no mataron ni redujeron a esclavitud a sus habitantes. En cambio, los obligaron a entregarles 1/3 de sus tierras e instalaron ahí una colonia. Repasemos en total las 4 cualidades atípicas de Roma. 1. Daba la ciudadanía romana de modo más generoso que cualquier otra ciudad-estado conocida. 2. No había ningún grupo étnico privilegiado, característica prácticamente única. 3. Su ejército era ecléctico. 4. No hacía esclavos, sino que exigía la entrega de tierras e instalaba una colonia en ellas. Esto lo hicieron también otras ciudades-estado, pero ninguna lo hizo en la escala de Roma. Era una práctica típica propia de situaciones excepcionales, no era lo rutinario. Todas estas prácticas tenían sus inconvenientes. La falta de unidad étnica creó una profunda división entre dos grupos, los clanes patriarcales y todo el resto. Los autores romanos patricios nos hablan de la plebe como si fuese un grupo homogéneo, aunque lo más probable es que los plebeyos tuviesen importantes diferencias que ellos ignoraban por el desprecio que les tenían a todos en su conjunto. La diversidad del ejército llevó a que todo el mundo quisiera usar el armamento de los astati porque eran los que tenían menos bajas. Eventualmente se volvió imprescindible una reforma militar. Y la vida en las colonias no era agradable. Era un pueblito en el medio de la nada, donde vivías rodeado de gente que te odiaba. Era como vivir en un reality show. La mayoría de los colonos malvendía sus tierras y se volvía a Roma. Quedaban un puñado de familias, a veces una sola, que eran dueñas de 1/3 de las tierras cultivables de una ciudad. Esto causaba 2 problemas. 1, la formación de latifundios, y 2, una creciente población ociosa en la capital. Como Roma no hacía esclavos, además, los latifundistas tenían que importarlos, lo que generaba una creciente hostilidad en los países de origen, especialmente en España y Rumania, en lo que hoy se llaman España y Rumania, que eran los principales exportadores de esclavos. Con todos sus problemas, las ventajas eran mayores que los inconvenientes. Si observamos todos los demás imperios de la época, vemos que todos se colapsaron por algún defecto que Roma no tenía. Atenas prefirió legalizar la bigamia antes que aceptar que un ateniense se casara con un extranjero, ciudad cerrada que se negaba a ser nuevos ciudadanos. Esparta desarrolló una técnica de combate estupenda y nunca la cambió, hasta que gradualmente fue cada vez menos estupenda. Un ejército demasiado enamorado de sus tradiciones y de su propia leyenda, que se negaba a hacer ningún cambio, no se adaptaban. Los romanos cambiaban constantemente la organización del ejército, cambiaban el armamento, cambiaban las armaduras. Siracusa siempre soñó con unir toda Sicilia bajo su mando, pero no se negaba a aceptar a los indígenas como iguales a los griegos. Esto le impidió jamás lograr con la mitad de la población de la isla nada más que alianzas temporales contra un enemigo común. Macedonia se expande como en una década como un general carismático y su imperio desaparece como una pompa de jabón tras su muerte. No tenía realmente nada que lo unificase.
Cartago, un imperio puramente comercial y militar, con una capital culturalmente extraña a todos sus súbditos. Las leyes de Cartago nunca regieron más que en un par de kilómetros cuadrados que ocupaba la ciudad de Cartago. Roma, en cambio, crecía de modo lento, pero seguro. Roma era una ciudad-estado que tenía varias cualidades atípicas, todas las cuales eran consecuencia de haber tenido que formar de un modo rápido un ejército decente que le permitiera defenderse de sus vecinos. Pero todas esas cualidades eran ventajas de largo plazo. Una ciudad étnicamente homogénea como Atenas crea ciudadanos muy patriotas, pero reacios a aceptar extranjeros y a hacer alianzas. Una sociedad militar hiperdisciplinada como la espartana tiene un ejército imponente de unos pocos miles de hombres, pero no crece y no cambia. Reducir a esclavitud a una ciudad elimina un enemigo y te provee de mano de obra esclava, pero también te lleva a que tus próximos enemigos luchen hasta agotar sus fuerzas y te vuelve odioso para todos tus vecinos, te vuelve odioso para los neutrales. Nada de esto era obvio a primera vista. Roma pasó varios siglos en guerritas de pacotilla contra sus vecinos, viviendo una vida pobre y rodeada de peligros. Hacia el 300 a.C., Roma dominaba un territorio rectangular de unos 200 kilómetros por 100, que se corresponde aproximadamente con la actual provincia italiana de Lacio, donde vivían unas 300.000 personas. Era una potencia modesta hasta para los cánones de la época, pero tenía varias características importantes. Todas las ciudades que la integraban eran colonias de Roma y por lo tanto todas se regían por las mismas leyes. Las milicias provincianas, pagadas con los impuestos de los latifundistas, integraban la línea de mando del ejército de Roma, no eran meros aliados. Tenían un ejército profesional de 10.000 hombres y un puerto apto para barcos de ultramar en la costa de un río, rodeado de una muralla imponente. Los griegos seguían llamándole Italia solo a Sicilia y las ciudades grecoparlantes del sur de la provincia, sin prestarle la menor atención a los reinos bárbaros de tierra adentro como Roma. Los primeros que se anoticiaron de que Roma era una amenaza fueron los cartagineses, pero no hicieron gran cosa para detenerlos. La bola de nieve del Imperio Romano ya había empezado a crecer y era imparable. En medio siglo multiplica por 10 su población y su territorio. A mediados del siglo III tienen su primera guerra con Cartago, un conflicto que se va a extender por un siglo. Mientras tanto, en el 212 conquistan Siracusa. La posterior conquista de Grecia produjo un cambio cultural importante en Roma. Los romanos admiraban Grecia. No solo conservan su cultura, sino que la adoptan. Todo romano culto debía saber griego. Sus últimos rivales simplemente se sumaron tarde al juego, como el rey Mitrídates o la ciudad de Drusa, en lo que hoy es Rumania. Simplemente Roma les llevaba una ventaja insalvable. En adelante, Roma va a luchar solo contra sus propios fantasmas. Las rebeliones masivas de esclavos provocadas por los latifundios, las guerras civiles o los nacionalismos griego y español. Los nacionalistas españoles no solo están liderados por un romano desertor de las legiones, sino que la propia palabra España la inventaron los romanos. En fin, Roma no fue el producto de una serie de casualidades asombrosas. El Imperio Romano no fue previsto por nadie, pero lo que quiero señalar es que no era impredecible. Si alguien hubiese prestado atención a las cuestiones de fondo, a las ventajas de largo plazo que tenían las instituciones de Roma, podría haber anticipado lo que iba a ocurrir. Esto es todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.